Muy buenas noches, bienvenidos de regreso al programa. Esto es Factor 11, yo soy Eric Eklin y estamos acá en el estudio con un tenor peruano reconocido a nivel internacional, pero que además ha sido electo congresista de la República en estas últimas elecciones. Él es Francesco Petrosi, quien empezó su carrera musical desde muy joven, participando en los musicales de Osvaldo Catoni, como por ejemplo Annie, El hombre de la Mancha. Posteriormente ha sido conductor de televisión en el Perú y también en Argentina, en programas como ¿Qué tal Francesco? Y Noches de Miércoles. Tiene un vasto repertorio con respecto a la ópera y el canto lírico, que abarca más de 20 óperas, por eso es que ha brillado en el extranjero, en el Perú, y ha participado y ha ganado becas además, y ha participado en grandes teatros en diferentes partes del mundo, como en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Ámsterdam, en Londres, en Praga y en muchos otros sitios más, por supuesto. Él ha cantado con grandes personalidades del campo de la música, como Plácido Domingo, los miembros del Teatro Nacional de Múnich, por ejemplo. Y además, cuando era candidato al Congreso, hasta ahora recuerdo, él estaba sentado en el mismo sitio que está ahora, y yo le dije, mira, yo te respeto mucho porque al igual que yo, tú de una manera mucho más extensa y mucho más profesional, y has brillado más que yo en el campo de la música, y una persona que ha dedicado su vida a la cultura, ¿por qué te presentas con el partido de Keiko Fujimori que no tienen, digamos, no tiene grandes políticas públicas dedicadas a la cultura? Y él me dijo, bueno, para eso estoy yo. Y eso me pareció una gran respuesta y es por eso que lo he dicho reiteradas veces que lo mejor que tiene el fujimorismo es Francesco Petrosi. El 10 de abril, Dios y el pueblo le dieron la oportunidad de convertirse, dándole la voluntad de convertirse en padre de la patria o congresista de la República para dejar un poco el lenguaje florido de lado. Y bueno, ya tenemos la oportunidad de contar con él no solamente como un representante de la música occidental europea, sino que además está contribuyendo con planes interesantes para promover lo que es la cultura peruana a través de la música y otras artes. Él es Francesco Petrosi. Bienvenido, Francesco. Gracias, Eric. Gracias por tenerme aquí. Es siempre un placer muy grande volver a Canal 11 porque siempre que vengo te lo digo. Este fue, creo, el primer estudio de televisión en el que yo me presenté cuando hacía Annie con Osvaldo Catoni en 1986. El canal se acababa de inaugurar. Todo esto olía a pintura nueva, a futuro, a esperanza, y me encanta verlos trabajando, me encanta ver la antena prendida y me encanta ver esta imagen amiga de Canal 11. Todavía huele a pintura nueva. Todavía huele a pintura nueva, es cierto. Sí. Bueno, para los que no te conocen y quienes solamente conocen esta pequeña reseña que acabo de dar sobre tu persona, ¿quién es Francesco Petrosi? Francesco Petrosi es un peruano, antes que nada. Peruano que ha vivido bastante tiempo en el extranjero. Su vida, sí. Su vida. Yo tuve la suerte de nacer con este don y que fuera reconocido inclusive por entes internacionales, y de esa manera es que yo me fui a estudiar al exterior. Mi padre quería que yo fuera abogado y yo ingresé a la universidad inmediatamente después de salir del colegio. Primero me incliné un poco por economía, pero vi que no me gustaba mucho y me pasé a Derecho. Yo hubiera sido de la primera promoción de la de Lima, de Derecho. Nosotros nos parecemos en tres cosas. Bueno, principalmente lo primero que dije, que es que los dos hemos incursionado de manera breve en la televisión, tú más que yo. Quizás no debe ser breve por ti, porque tú tienes mucha más experiencia en esto. Bueno, tengo muchos más años. Cuando tú tengas mis años tendrás la misma experiencia. De repente, no lo sé. Pero también nos parecemos en dos cosas más. Y una es que ambos hemos estudiado economía y música. Yo dejé la música por la economía y tú hiciste un poco lo contrario. Dejaste la economía por la música. Sí, sí. ¿Por qué la música? Mira, cuando yo tenía 12 años, a mí me gustaban mucho los tangos. Yo cantaba tangos. Y vino un espectáculo argentino que la cabeza del espectáculo era Charlo, que fue una de las glorias del tango argentino. Después de Gardel y Hugo del Carril está Charlo, en todas las listas. Y no sé cómo, por arte de magia, yo conocía aquí a personas en la municipalidad. Yo cantaba en todas las fiestas donde me pedían, porque me encantaba cantar. Y esa noche me lanzaron al escenario con pantalón corto todavía. Y canté por primera vez ante un público. La gente me aplaudió. Y yo recuerdo que esa noche no dormí porque en mi cabeza estaba ya una decisión tomada. Yo tengo que ser músico. No sé cómo, ni cuándo, ni de qué género,
ni de qué forma, pero yo debo ser músico. Y empecé a dedicarme a la música, empecé a interesarme por la música, empecé a cultivarme solo, porque en mi familia no nos llevaban a conciertos, mi papá era marino, tenía otros intereses, era un gran oficial de marina, un hombre verdaderamente del cual todavía tomo muchos ejemplos, pero no era un hombre interesado en la música clásica, en los conciertos, o sea, no era un artista. Mi abuelo sí. Entonces yo encontré en mi abuelo la persona que me guió. Mi abuelo sabía de ópera, era poeta, le gustaba la pintura, pintaba maravillosamente y él me guió. Me compró mi primer disco de Caruso y ya estaba firmada mi sentencia. Claro. Tenía que ser cantante. La voz cambió, evolucionó y me convertí en tenor con 15, 16 años. Ya tenía la ebullición en la sangre de irme a Europa de alguna manera, pero claro, la autoridad paterna en esos tiempos era incluso más férrea que hoy. Ingresé a la universidad porque era lo que había que hacer. Y me gustaba. Yo creo que hubiera sido un buen abogado, más que economista. Yeah. Yo creo lo mismo. Yo creo que Pero, hubiera sido mejor abogado que economista. pero me gané la beca, pues. Yo solo hice mis grabaciones, las mandé a Alemania, me tomé un par de fotos, escribí mi currículum, que eran 3 líneas, en ese momento, comprenderás. Cantó en la actuación del colegio tal. Había cantado una ópera en el Teatro Municipal que se presentaba una Carmen. Claro. Con Ese Juanita fue tu debut, Porras. ¿no? 18 años tenía yo. Hice el papel de Dan Cairo, que después he Así hecho es. tantos Don Josés en mi vida, que es uno de mis mejores personajes. Pero en ese Dan Cairo ya pues me gané el corazón de la gente acá local y todo el mundo coincidió en que yo me tenía que ir a Europa. Me gané la beca y me fui y así empezó mi carrera. Ahora, tú has hablado mucho de la revolución cultural. ¿Por qué la música específicamente es tan importante? Pero es que la música está en todo. O sea, cuando uno va manejando en el carro, va escuchando música. Cuando uno va a correr, escucha música. Cuando uno va al gimnasio... ¿no? Daniel Barenboim dice algo muy interesante, que es que una cosa es que la música sirve para 2 propósitos. Uno puede ser para tenerla de fondo mientras cocino, mientras estoy trabajando en la oficina, mientras manejo. Y otra cosa es lo que todos deberíamos hacer, que es sentarnos, dejar todo de lado y simplemente escuchar. Eso sería maravilloso, tener el tiempo para hacer eso, porque eso es saludable. Bueno, es como leer una novela, ¿no? Absolutamente. Leer es algo que no debe nadie dejar. El contacto, mira, siempre cambiamos de tema, el contacto con un libro abierto, y no te hablo de un aparato, te hablo de un libro, es algo que enriquece tu alma. Yo, por ejemplo, cuando he hecho tantos viajes a Europa, porque vivía acá y trabajaba allá, porque yo nunca he dejado de vivir en el Perú, yo venía al Perú 3 y 4 veces al año, entonces era un libro cada viaje. Claro. Yo la última de Vargas Llosa, 5 esquinas, me la leí en un Madrid-Lima. O sea, sí soy de lector, me encanta leer y creo que la música y la lectura son cosas que te cultivan. Claro. Yo he hablado de la revolución cultural porque yo creo que es momento ya no hablar de alfabetizar como que le haces un favor a la gente. Hay que hablar de cultivarlos, de hacer que sean felices por medio de las artes, por medio de la literatura. Claro. Esa es la revolución. ¿Cómo te sientes con respecto a la popularidad de la ópera, sobre todo en el Perú? Y bueno, también se podría decir que a nivel mundial. ¿Crees que se ha hecho lo suficiente para llevarlo al público? Por lo menos dentro de un nivel doméstico. Tú has dicho una cosa muy importante. Porque, digamos, es algo que no, digamos, no tenemos esa cultura, ¿no? Naturalmente nuestros pueblos no se han desarrollado de la misma manera que Europa Occidental. Bueno, ¿no? tú dijiste una cosa ahora muy importante, me la quitaste. Dijiste la música europea occidental. La ópera es la música europea occidental. Pero no es nuestra. Pero eso es lo que se puede promover, ¿no? Evidentemente que se puede promover. Más que incluso en muchos países Por europeos, supuesto, ¿no?, que se puede promover, pero no es nuestra. Nosotros tenemos la misión como Estado de promover también lo que es nuestro y de ir a las regiones del Perú y promoverlo de las regiones del Perú. Todos tenemos el mismo derecho. El hecho de que yo sea tenor no quiere decir que yo he llegado hasta el Congreso de la República a promover lo mío, de ninguna manera. Yo quiero, lo dije la primera vez que vine acá, quiero descentralizar la cultura, que el fenómeno cultural no se desarrolle solo en Lima, que salga de Lima, que llegue el teatro a provincias, que llegue la música, la nuestra y la clásica a provincias, que se ejecute, que haya conservatorios. Mira, yo ahora estoy metido en un tema
que es apasionante, que es el Conservatorio Nacional de Música. El Conservatorio Nacional de Música quiere empezar a dictar maestrías y tienen trabas. Tienen trabas porque dependemos de la decisión de varios entes estatales. El conservatorio ha tenido miles de trabas. Muchísimas. Ha sido un gran logro que puedas recibir una educación universitaria en el conservatorio. Ha tenido solo trabas. El Conservatorio Nacional de Música no tiene un local propio en más de 100 años de historia, creo que son 108, 109. No han tenido jamás un local construido para ellos. A mí me parece que el ministro que haga esto pasará a la historia como un gran hombre. Jorge Nieto, quien acaba de ser nombrado ministro, ¿no? Posiblemente. De Cultura. De Cultura, por supuesto. ¿Él es ese hombre? En realidad el conservatorio depende del Ministerio de Educación, pero yo siento que voy a contar con el apoyo para esto del ministro Nieto también, porque ya he conversado con los dos. ¿Cuál es tu opinión del ministro Nieto? Bueno, el ministro Nieto es un hombre muy afecto a la cultura, ¿no? Pero no es un gestor cultural, es lo que dice el público en general. Pero yo pienso que siempre hay que esperar antes de dar una opinión. Yo lo que puedo hacer hoy día es desearle mucha suerte, decirle que estoy dispuesto, por supuesto, a colaborar con él. Ya se lo he dicho personalmente, te lo he dicho que en la cultura es el tema en el que vamos a confluir todos. Es un tema en el que solamente se pueden encontrar acuerdos. O sea, seguramente me voy a sentar en una mesa con la señora Glave y me voy a sentar con el señor Cheput y me voy a sentar con Gino Costa y conversaremos de cultura, con gente de mi bancada también, y será un tema en el que todos vamos a coincidir en que hay que mejorar. Claro. Ahora, en el caso de Nieto, es un caso interesante porque todos los ministros que ha elegido PPK se puede decir, entre comillas, que son ministros de derecha, ¿no? Salvo el caso de Nieto, que parece que la izquierda, sobre todo en el tema de cultura, parece que la izquierda lo ha sabido capitalizar bastante bien. Sí. Quizás en este caso tú eres una excepción, ¿no? ¿Te parece que debería haber más participación de la derecha en el tema de la cultura? Sí, sí me parece. Me parece y me parece que PPK ha sido muy hábil en la elección de su ministro, porque los gremios artísticos son muy afines a las ideas de izquierda. Porque la izquierda siempre en educación, en medicina y en cultura ya se sabe que ha conseguido grandes logros. Pero creo que todos los que tenemos amor por la cultura, por el arte, por el desarrollo, tenemos derecho a participar. Cuéntanos un poco, para dejar un poco de lado el mundo político, ¿cuál es tu propósito en tu vida artística? Me imagino que es algo que lo vas a continuar. Sí, pienso seguir trabajando, mira, yo estoy en una etapa en que me gustaría muchísimo dar un poco de lo que yo tengo. Por ejemplo, estoy hablando de enseñar, pero no a nivel profesional, porque no tengo el tiempo ahora. Yo tengo una obligación muy grande con la gente que votó por mí y la que no votó por mí. Estoy donde estoy porque el pueblo lo decidió, ¿no? Entonces mi obligación es cumplir con ellos. Pero sí me gustaría dar clases maestras, me gustaría ir al conservatorio, donde nunca he ido a dar una clase maestra todavía. Me gustaría visitar las nuevas facultades de música de las universidades privadas. Y son cosas que voy a ir haciendo. Me gustaría mucho hacer obras con mi voz. Me gustaría mucho poder cantar en beneficio de personas que lo necesitan. Me gustaría mucho que se utilice mi voz para llevar el canto lírico a los últimos rincones del país, y comprenderás que lo voy a hacer. ¿Te gustaría expandir tu repertorio e incluir un par de óperas más? ¿Hay algo, digamos, si lo puedo parafrasear de este modo, hay algunas piezas musicales que te gustaría abarcar antes de morir o antes de terminar tu vida musical? Bueno, mira, yo he cantado todo lo que tenía que cantar. Yo soy un tenor que ha cantado desde La Flauta Mágica, que la debuté en Praga. Mentira, la debuté acá, antes de ser un cantante lírico profesional. El maestro Santos, que acaba de morir, a quien le quiero mandar al cielo un abrazo gigantesco, me convocó para hacer el tamino con el que inauguramos el auditorio del Museo de la Nación en aquellos tiempos. Y tú comprenderás que La Flauta Mágica no es parte de mi repertorio, porque yo soy un tenor lírico pesado, pero la hacen también líricos pesados. Las óperas tienes que llevarlas a tu territorio. Pavarotti hizo un Otelo
que pasará a la historia. Hay gente que no estará de acuerdo conmigo. Para mí el Otello de Pavarotti es histórico, porque era tan inteligente que agarró el personaje y lo llevó a su territorio. ¿Ok? Caruso hacía un duque de Mantua con una voz pesadísima que no lo ha hecho nadie. Yo he cantado desde Flauta Mágica, pasando por Rigoletto, que era una ópera ligerísima para mí, que me costaba, realmente era una noche pesada, pero cuando la hacías, salías orgullosísimo del teatro. He cantado, no sé, Bohème, he cantado Tosca, he cantado Ballo in Maschera de Verdi, he cantado en los comienzos de mi carrera Otello, y ahí iba donde tú me has preguntado, ¿qué quisiera yo hacer para terminar mi carrera? Quisiera cantar el Otello de Verdi en Lima. Eso me gustaría. Ahora, tú has vivido mucho tiempo en Alemania. Evidentemente has hecho la ópera de Mozart, que es ópera en alemán. Sí. ¿Has hecho Wagner, hablando de voces pesadas? He hecho El Oro del Rin de Wagner, he hecho el Loge, lo estudié 7 meses, Eric. 7 meses. Bueno, no es fácil. No es fácil. Y para retomar un poco más, estamos un hablando universo de nuevo, Barenboim, sí. tú sabes que él conduce las óperas, es el único en conducir las óperas de memoria. Las óperas de Wagner. Sí, sin partituras ni Bueno, nada. Eric, estamos hablando de algo muy serio, pues. Pero ahí tengo yo que meter mi cuchara por mi mentor, que es Zubin Mehta. ¿Ya? Que es, tú sabes que Claro, yo lo vi son en amigos, Israel. Yo son, viví mucho son tiempo en amigos, Israel pero y también dirige se les la- compara mucho. Claro, La orquesta más importante de Israel, así es, ¿no? así es. Zubin Mehta también. Yo he hecho esto. Dicen que va a regresar al Perú, además. Bueno, por supuesto que tiene que regresar ahora que yo estoy. Zubin Mehta me contrató a mí para ser miembro estable de la Ópera de Múnich. Y debuté con él, con Fledermaus, el murciélago de Strauss. Él fue quien dijo, Petrossi va a ser el Alfred. Es muy gracioso su comentario porque él es Alfred. Alfred es un ¿cómo te puedo decir? Un tenor exagerado, ¿no? Es un papel de tenor. O sea, ¿Y tú haces te de sientes tenor. un tenor exagerado? En momentos de mi vida he sido un tenor exagerado. Bueno, esperemos que no seas un político exagerado. No, para nada. Porque para de nada. esos hay muchos. Sí, de esos hay muchos, es cierto. Bueno, Francesco, vamos a ir un breve corte y regresamos contigo. ¿Cómo no? No se lo pierdan, eso es Factor 11. Ya regresamos. Muy buenas noches, bienvenidos de regreso. Estamos acá en el estudio una vez más con Francesco Petrossi. Bienvenido, Francesco, de vuelta, que no te tengo que saludar porque hemos estado conversando extensamente. Justamente hace un momento cuando estábamos en la publicidad, hablábamos de tu carrera en la televisión. ¿Qué tal, Francesco? Y Noches de Miércoles. Bueno, Mercedes Araoz, quien es vicepresidenta de la República, ha criticado bastante la televisión basura. ¿Tú cómo ves ese tema de la televisión basura y, digamos, cómo se está desprestigiando la cultura en el Perú más allá de eso? ¿Cuál te parece que es el rol que deben cumplir los medios de comunicación? ¿Cómo ves a la televisión? Pues porque la verdad es que es un problema y ese problema no solamente se trata de qué es lo que las personas ven en televisión, sino que incluso se puede correlacionar a los problemas que estamos teniendo hoy día con respecto a la educación y con respecto a los abusos contra la mujer, ¿no? Que mucha gente que dice que una parte principal del problema viene de qué es lo que nos estamos nutriendo con los medios audiovisuales, ¿no? Como por ejemplo Esto es Guerra, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de este problema que ya se viene tratando hace muchos meses? Que es un incluso antes de problema, las elecciones? es un problema muy profundo porque se ha creado un hábito. Y esto no tiene 1 año, ni 2, ni 3. Se ha creado un hábito que ya abarca casi una generación, en el que lo único que se le ha ofrecido al público es esto. Entonces tú no puedes culpar al público de que ahora prefiera esto. Porque claro, son programas que tienen un alto contenido también erótico, perdóname. Entonces eso atrae, ¿no? Se está usando el físico de estas personas para que la gente prenda el televisor eso no y es los algo, vea. Y eso no es algo privativo del Perú, ¿no? Digamos, en muchos sistemas de libre mercado, Sí. donde la demanda ejerce la oferta, como en Estados Unidos, Estados Unidos es un país donde las instituciones culturales, educativas, son de un nivel muchísimo más alto, pero los
los programas que se ven y los programas que tienen el mayor rating son tan malos o peores que los que tenemos acá, ¿no? Sí, pero hay sistemas... Hay un reality show dedicado a la vida de una chica... Sí, sí. Porque su papá ha sido conocida, ¿no? Es impensable, pues, lo que estamos hablando ya es de locos, es de locos, acostumbrar a la gente a esto. Es que la televisión llegó a un momento de tal desarrollo en que ya los productores no sabían ya qué hacer. Después del éxito de las grandes soaps americanas como Dallas, como ¿no? Dinastía, ya se perdió el norte, porque ya los ratings fueron tan salvajes y las ganancias fueron tan millonarias en que ya no había una soap que pudiera superar esto. Claro. Y empezaron estos realities. Claro. ¿Ok? Y estamos donde estamos. Pero también tenemos el ejemplo de la Unión Europea, donde las televisiones públicas siguen siendo las televisiones de mayor rating que están en Como el Arte, aire. por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Como la RAI, como TVE en España, que es una televisión que para mí es verdaderamente joyería de lo que estamos hablando. Entonces... Y si hay demanda para eso, además. Por supuesto que hay demanda. Hay tanta demanda como para lo otro. Incluso los exportan. Incluso así hay, es, así el es. tema de arte es interesante, ¿no? El Porque problema no solamente terrible, está en Alemania, sino también está en Francia. Así ¿no? es. Y lo El ven problema todos los países en tremendo de Europa. nosotros es que tenemos una gran oferta de televisión. No quiero decir basura, la palabra me parece un poco excesiva, pero así se le llama. Solo tenemos producción de ese tipo y no tenemos de la otra. Todos los grandes actores de este país están casi paralizados. Se acaban de inaugurar unos estudios extraordinarios en un canal grande de televisión y se están usando para producir esto. No se están utilizando para producir series, no se están utilizando para producir ficciones históricas. Entonces, preguntémonos, ¿para qué se invierten estas cantidades de dinero? Si no van a producir lo que debe producir la televisión, que es cultura, que es, Dios santo, valores, patria, etcétera, ¿no? Es un problema bien profundo y es un problema que este gobierno tiene la obligación de revisar. No se puede censurar a nadie porque nosotros vivimos en un país libre y democrático. Nadie debe ser censurado por lo que quiere ver, por lo que produce, por lo que dice o por lo que hace. Pero sí creo yo que el Estado tiene el deber de guiar a la población. Hay esto, pero también tenemos esto. Elige tú. Ahora, me gustaría tocar dos temas políticos para brevemente retomar un poco al tema de la música. La última vez que te entrevisté, tú te pronunciaste a favor de la unión civil cuando eras candidato. Sí. Hay mucha gente que piensa que posiblemente tu bancada vote en contra. De ser ese caso, ¿tú aún así votarías a favor? Te voy a contestar como Francesco Petrosi. A ver. Porque estoy en Fuerza Popular y soy de Fuerza Popular y quiero estar en Fuerza Popular. Como Francesco Petrosi, te lo dije y te lo repito. Si se da la votación y se necesita mi voto, yo voy a votar a favor de la unión civil. Ahora, hay una marcha bastante importante, ¿no? Que a favor de las mujeres. Es un tema bastante preocupante el que vivimos en el Perú, que como lo dije hace un momento, tampoco es privativo del Perú, sino es algo que sucede en la región. Desgraciadamente en la región y en el mundo también. En todas partes del mundo, Así ¿no? es. Los abusos que se cometen en contra de la mujer. Ese es un tema realmente preocupante. ¿Cuál es tu lectura de esto que estamos viviendo en este momento? Mi lectura es que la mujer es una de las columnas más importantes de todas las sociedades. Tú has venido acompañado de tu esposa. Sí, que ya hace 20 años prácticamente que convive con mi locura. Pero bueno, esa es otra historia. La mujer necesita, y así es en el mundo que nosotros debemos admirar, odio la palabra desarrollado y subdesarrollado, no la voy a mencionar. Vamos a decir que así es en el hemisferio norte. El Estado, porque tú me podrías decir, ¿y por qué no hay una protección al hombre? Perfecto, sí, pero es que estamos en un mundo de hombres. El Estado debe proteger a la mujer que es madre, a la mujer que es esposa, a la mujer que es ama de casa, a la mujer que se preocupa de que el sueldo llegue a fin de mes, de que los chicos vayan por el camino que tienen que ir. Y aquí no estamos cumpliendo como Estado con eso. Hay que animarlas, hay que hacerles ver que están protegidas. Hay muchas mujeres que tienen miedo de hacer denuncias, porque cuando denuncian les va peor. ¿Sabes por qué? Porque no tienen protección del Estado. Por eso siguen conviviendo en muchos casos con la persona que las maltrata. Ahora,
Hace un momento estábamos con Jorge Muñoz, excelente alcalde. Estábamos conversando un poco de su vida, un poco de lo que es Miraflores. Y una de las cosas que yo le repetí más de una vez es pues que él es político, ¿no? Él está en la política toda su vida. Y lo usaba como excusa para profundizar más en algunos temas. En tu caso es todo lo contrario. Tú te has dedicado más a las actividades culturales, predominantemente a través de la música. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Has dejado Alemania y las óperas por venir a Perú a trabajar en el Congreso de la República? ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Cuáles son tus inquietudes? Bueno, esto es una cosa de una gran magnitud. Te la iba a comparar con el momento en el que decidí dejar la televisión peruana, en la cual me iba muy bien, con toda modestia, para irme con una mano atrás y otra adelante a Deberías Europa. tener tu programa acá en el 11. ¿Qué tal, Francesco? Vamos a ver si no se contradice con la Constitución y lo puedo hacer con todo gusto. Y entrevistas a los de Frente Amplio, a los de PPK. Yo soy un tipo que le encanta Cantamos. Yo soy un tipo que le encanta tender puentes y ya en el Congreso lo saben. Y ya en mi bancada lo saben y me quieren y me respetan como los quiero y los respeto yo a ellos. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo soy un hombre que ha necesitado cada cierto tiempo cambios de escenografía en su vida. ¿Ya? Y los he tenido fundidos. Cuando tuve yo mi primer cáncer, dije, si yo salgo de esta, voy a cantar lírica. Porque no puede ser que yo esté... Claro, porque es linda la televisión. La gente te conoce, te quiere, ¿no? Entonces es un caramelito muy difícil de dejar. Pasé por mi experiencia y me fui a Europa a cantar. Y canté. Y canté muchos años. Y tuve éxito y viví muy bien de lo que hacía. Pero el tema de la política es un tema que no es nuevo. Hoy lo estaba conversando en el carro cuando venía aquí. Hace muchos años yo empecé a hablar de esto. Hace muchos años yo empecé a desear esto, a prepararme, a ver cómo es la gestión cultural en Europa, a ver cuáles son las obligaciones del Estado con la cultura, a conocer gentes, a aprender idiomas, a prepararme para lo que yo he postulado y con el favor del pueblo he ganado. No es nuevo, es un cambio de escenografía que decidí hace por lo menos 10 años. No lo hice antes porque no podía hacerlo antes, porque hubiera sido una traición a mi garganta, a mi voz. Yo tenía que hacer una carrera, tenía que cantar. Tengo 54 años, me ha parecido la edad perfecta. Me van a escuchar el 26 de agosto en el Callao. Voy a celebrar el Día del Callao porque yo soy chalaco además, con un concierto lírico sinfónico en el que voy a cantar. Y la gente podrá ver, si Dios quiere, la humedad de Lima me lo permite, que mi voz está todavía, pero ahora está al servicio de los peruanos porque así lo he decidido yo. Bueno, y podremos tener el honor de escucharte en algún momento, no sé si en ese momento, pero quizás en alguna otra próxima entrevista aquí en Factor 11. Por supuesto, me tienes que avisar pues para calentar un poquito la voz. Cuando uno es joven, cuando uno tiene tu edad... La última vez me diste la misma excusa. Yo me acuerdo que yo llegaba al teatro cuando hacía Bohème, que es una de las óperas más lindas que me ha tocado hacer y que tenía muchas notas, tenía el famoso do sobreagudo, que acá se le dice do de pecho. Claro. Y yo llegaba al teatro, porque yo cantaba Bohème pues 3 veces por semana cuando estaba joven. Probaba si estaba el do y salía a cantar la ópera. Cuando pasan los años, ya hay que calentar un poquito más. Claro. Entonces tienes... Eso es muy complicado, cambia, ¿no? El do de pecho. Sobre todo si cantas La hija del regimiento, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, esa es una ópera. Yo he cantado el aria de La hija del regimiento con los 13-2, me parece, en concierto. Nunca he hecho la ópera completa, no pertenece a mi repertorio. La próxima semana, ¿por qué no vienes y cantas La hija del regimiento? Famosa aria de La hija del regimiento con todos los el túnel del tiempo. Tendría que hacer lo que hizo Pavarotti en su última Hija del Regimiento, la bajó. Porque tú sabes que las óperas también se pueden... Pero no es lo mismo, ¿no? Porque hay un timbre especial en cada nota, ¿no? Que cuando cambias la tonalidad no suena igual una canción. ¿Cómo se nota que eres musicólogo, pues, Eric? Yo no canté más la Bohème. Yo hice mi última Bohème en 2006, en Praga. Y ya me notaba el do del aria justito. Y a mí no me gusta esa vaina. A mí me gustaba salir y quedarme medio minuto en el do, ¿entiendes? Y me dijo el intendente del teatro,
que querían hacer una serie más conmigo y le dije, Bohème, pero estamos también con Tosca, queremos que hagas Bohème. Y les dije, pero la bajamos medio tono. ¿Alguna vez intentaste Y no me gustó. Y no me gustó. Canté con la Bohème con el aria, una vez la canté con el aria de medio tono y dije, esta ópera no la hago más porque he sido uno de los mejores. Mis Bohèmes eran de verdad, eran buenas, eran remarcables. Entonces, ¿por qué le vas a dar al público restos? Entonces vas adaptando tu repertorio. Tosca, por ejemplo, es una ópera que yo he cantado desde el 98 hasta el 2012. Y de verdad que no bajó, y las últimas en Tokio, no bajó el nivel, porque es un personaje que tiene eso, es atemporal. El amor de Tosca y de Cavaradossi no tiene edad. Tú no sabes si son dos muchachos, treintones, jóvenes, o son cuarentones, casi cincuentones. Entonces esas son las... Traviata, por ejemplo, no canto más. Porque si yo salgo a cantar Alfredo en Traviata, el papá tendría que tener 85 años. El barítono tendría que ser Leonucci, ¿entiendes? Entonces, tienes que ir variando tu repertorio. Hay papeles atemporales. Otelo es un papel atemporal, por ejemplo. Otelo puede ser un viejo general que se enamoró de esta belleza rubia y joven. Pero hay que tener cuidado con eso. Aída es un papel juvenil. Yo recuerdo salir al ruedo, porque eso es un ruedo, a cantar el Radamés con una energía, pues, que ya no tengo. Para áreas complicadas, sí, hay un viejo secreto de los tenores, que quizás es más un mito, una fábula antes que una realidad. Y es que dicen por ahí que ustedes mezclan la miel con el limón. ¿Eso es cierto? Sí, se mezcla la miel con el limón. Es un gran astringente, ¿no? Es un bálsamo para la garganta. Mira, yo he sido en ese sentido muy básico. Yo tomaba agua mineral con gas durante las funciones. Me hacía bien el del gas en la garganta. Y tomaba mucha agua. Por lo tanto, siempre tenía que haber también un baño muy cerca al escenario, porque cada vez que salía tenía que ir, porque me tomaba 4 litros de agua. No he sido de trucos. No tengo trucos. No he tomado... Dicen también que toman whisky antes de las funciones. Nunca lo he hecho. Ella Fitzgerald no podría. tomaba un vaso de whisky antes de cantar. Sí. Y yo he visto cantantes líricos también que se echaban su guaracazo. No ha sido mi caso. Yo he sido muy clásico en esto, muy tranquilo. Mi agua mineral, no importa si está helada. Pavarotti tomaba agua helada, por supuesto salvando las distancias, Dios mío, Pavarotti. Y mira pues cómo le brillaba la voz, ¿no? Era oro. Así que los trucos depende de la persona. Lo que sí yo he sido siempre es excesivamente maniático con los cuidados. Un aire acondicionado prendido. Yo, por ejemplo, aquí si estuviera ahorita en carrera, yo no podría estar. Esto está helado, hermano. ¿No? Y eso pues tiene un efecto, ¿no? Bueno, Francesco, te agradezco inmensamente la generosidad que has tenido de venir acá a conversar no solamente de política, sino de música, que es algo que siempre hemos tratado de dedicar un espacio importante a ese programa, ya sea la ejecución de la música con grupos en vivo, como todos ustedes saben, o también a conversar con algunas personalidades icónicas de la música. Te hemos tenido a ti anteriormente, hemos tenido a Fernando Valcárcel y a muchas otras personas que siempre han venido acá a conversar o a ejecutar música. Bueno, esperemos que la próxima vez te podamos escuchar cantar. Teníamos unos videos, pero nos hemos distraído un poco hablando de otras cosas. Va a haber tiempo, Eric. Gracias por tu tiempo, gracias por el programa, pero antes que nada, gracias por la amistad. No, por favor, al contrario, gracias a ti. Ha sido una experiencia muy divertida haberte conocido cuando ambos éramos candidatos. Muchas gracias a todos por estar una noche más con nosotros acá en Factor 11. No se lo pierdan el próximo domingo a las 8 de la noche. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy.